nos vamos a la página donde usualmente nosotros trabajamos. Entonces, el día de hoy vamos a ver el trazado de curvas. Para eso nosotros nos vamos a ir con ejemplos. Encontrar los elementos en el trazado de la curva definida por la función f de x igual a 2x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 1. Indudablemente que nosotros nos podemos apoyar no solo en GeoGebra, sino en WX máxima para encontrar todos los elementos y la gráfica que me están pidiendo. Pero esto lo vamos a hacer primero, como quien dice, a pie, todo el procedimiento. Vamos a suponer que yo quiero calcular primero el dominio de la función f de x. Recuerden que el dominio se abrevia DOM aplicado a la función f de x. Esta es la forma de denotar el dominio de la función f de x. Ahora, si nosotros observamos que la función f de x que nos están dando es de la forma 2x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 1, podemos observar que arriba, aquí en el numerador, nosotros podemos sustituir cualquier valor positivo, negativo o en el cero. Pero aquí en el denominador la cosa no es así. Porque en el denominador la expresión x al cuadrado menos 1 tiene que ser distinto de 0. Si yo resuelvo esta expresión, me va a quedar entonces que x cuadrado tiene que ser diferente de 1. Quiere decir que x tiene que ser diferente de más o menos la raíz de 1. Y si uno resuelve la raíz de 1, esto tiene que ser de que el valor de x tiene que ser diferente de más o menos 1. ¿Qué quiere decir esto? Que en el dominio de la función, el numerador acepta cualquier valor real, pero en el denominador yo no puedo sustituir aquí en el x ni el 1 ni el menos 1. Entonces uno puede decir que el dominio de la función f de x va a estar formado por todos los x que pertenecen al conjunto de los números reales, tal que, recuerden que 2 puntos o el slash significa tal que. El valor de x tiene que ser diferente de más o menos 1. Esta es la forma de escribir el dominio de un conjunto, valga la redundancia, en forma conjuntista. Ahora, si uno lo va a establecer en una recta real, uno dice, bueno, yo trazo mi recta real, identifico que estos son los números reales, voy a ubicar el menos 1 aquí y voy a ubicar el 1 aquí. ¿Qué quiere decir? Que todos los valores que yo tome desde menos infinito para acá son solución de la expresión. Pero aquí el conjunto, el intervalo es abierto, porque el menos 1 no puede estar. Aquí todos los valores también son solución, pero aquí es abierto
porque no lo toma. Y luego aquí tampoco lo toma y se van todos hasta el más infinito. ¿Qué quiere decir esto? Que el dominio de la función f de x también lo puedo escribir como el intervalo que va desde menos infinito a menos 1, abierto, ¿cierto? Y lo voy a unir al intervalo que está entre menos 1 y 1, que sería este, y lo voy a unir entre el intervalo entre 1 y más infinito, que sería este. Entonces aquí tengo el dominio de la función descrito en forma conjuntista. Y aquí tengo el dominio de la función descrito en forma de intervalo. Ambas respuestas son equivalentes. Ahora, si nosotros observamos a la función, nuevamente, yo tengo que la función es igual a 2x sobre x al cuadrado menos 1. Y yo vengo y les pregunto, ¿qué pasa si x es igual a 0? Si x es igual a 0 y yo sustituyo este valor aquí, quiere decir que la función evaluada en 0 es 2 por 0 sobre 0 al cuadrado menos 1 y eso me da 0. Es decir, que en x igual a 0 hay una intersección. ¿Ok? ¿Qué pasaría si yo digo que f de x, que es igual a y yo digo que y es igual a 0? Por supuesto que si y es igual a 0 y yo lo sustituyo aquí, me va a quedar que 0 es igual a 2x sobre x al cuadrado menos 1. Y para que esto me dé 0, x tiene que ser 0. Es decir, que la intersección de la función se va a dar para x igual 0 e y igual a 0. Eso me da la intersección. Entonces, ya tengo el dominio de la función y tengo la intersección. Vamos a llamar a este la parte A y vamos a llamar a este la parte B, donde estoy consiguiendo las intersecciones. Vamos a llamar ahora a esta la parte C. Y la parte C tiene que ver con que si la función es par o impar. Entonces yo coloco por acá, ¿será par o impar? Si nosotros recordamos un poco de la parte del precálculo, para que una función sea par, f evaluado en un valor negativo es igual a f evaluado en un valor positivo. Esto es par. Pero f evaluado en un valor negativo que me da menos f en un valor positivo, esto es impar. Y estas son las dos formas de reconocer si la función es par o impar. Entonces digo yo, bueno, yo voy a ver qué ocurre. Porque resulta que la función f de x es 2x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 1. Si yo sustituyo un valor negativo, me quedaría que f de menos x es igual a 2 que multiplica menos x al cuadrado sobre menos x al cuadrado menos 1. Base negativa exponente par me queda 2x al cuadrado. Base negativa exponente par me queda x al cuadrado menos 1. Y resulta que esto que está aquí es la función evaluada en x. Todo esto me dice a mí entonces de que la función es par. ¿Por qué? Porque f evaluado en menos x, que es este, me dio f evaluado en x, que es este. Y se está cumpliendo esta parte que está aquí. Si yo quiero hallar ahora
sería parte A, parte B, parte C. Vamos a colocar parte D. Las asíntotas. Recuerden que las asíntotas, de acuerdo a lo que nosotros vimos en precálculo, son las rectas que no tocan a la curva. Entonces uno dice, ¿y cómo se hace eso? Nosotros le aplicábamos el límite cuando x estaba tendiendo a más o menos infinito de la expresión 2x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 1. Y esto era igual al límite cuando x tiende a más infinito, más menos. Como aquí esto era elevado al cuadrado y esto era elevado al cuadrado, nosotros decíamos que íbamos a dividir a cada uno de los términos entre la mayor potencia de la variable que estaba. Aquí yo puedo simplificar. Aquí yo puedo simplificar, pero aquí no. Quiere decir que aquí me quedaba que esto era el límite cuando x tiende a más o menos infinito. Aquí me quedó solo el número 2. Aquí me quedó solo el número 1. Y 1 dividido entre infinito, no importa si era positivo o negativo, esta expresión me daba 0. Quiere decir que a la final este límite me quedaba. El resultado de arriba era una constante, el resultado de abajo era 1 menos 0, que era 1, y me daba un número 2. Este número que a mí me daba aquí iba a representar para nosotros una asíntota. Entonces, esto implica de que la recta y igual a 2 era una asíntota de tipo horizontal. Recuerden que eso lo vimos nosotros en precálculo. Entonces, así era como nosotros estábamos probando si tenía una asíntota vertical. Pero nos faltan las asíntotas, perdón, horizontal, nos faltan las verticales. Para las verticales yo decía límite, yo escribía la función y le iba a hacer el valor de x que tendiera a 1 por la derecha. A ver qué me daba eso. ¿Por qué en 1? Porque resulta que el 1, si nosotros lo vemos acá, no pertenece al dominio. Entonces yo tenía que estudiar el límite en el valor donde no existía la función. Si x tiende a 1 por la derecha, quiere decir que esta expresión que está arriba me va a dar un número, ¿cierto? Un 2. Y si x tiende a 1, esto que está acá iba a tender a 0. Porque 1 al cuadrado menos 1 es 0. Y 2 entre 0 me daba infinito. Ahora, como yo me estoy acercando por la derecha, resulta, recuerden, y acontece que si yo tengo el 1, la derecha es este. Y me estoy acercando por aquí. Quiere decir que los valores estos son más grandes que 1. Quiere decir que esto me está dando aquí más infinito. Si yo ahora, yo digo, voy a estudiar el límite cuando x tiende a 1, pero por la izquierda, es porque aquí tengo el 1 y la izquierda es por aquí, es esta. Son números más pequeños que el 1. Quiere decir que aquí me queda, cuando yo evalúo en x cuadrado menos 1, indudablemente que aquí me queda 0, perdón, aquí me sigue quedando el 2, así me queda el 0,
pero esto va a tender es a menos infinito. ¿Por qué? Porque los valores que yo voy a sustituir aquí van a ser pequeños. Y al sustituir valores pequeños me va a quedar un negativo. Y eso va a hacer de que vaya a menos infinito. Entonces, ya estudié la función, ¿cierto? Cuando yo lo estoy estudiando por la derecha y por la izquierda. Ya lo estudié con el 1 y el 1, positivo. Ah, pero resulta que si nosotros vemos acá, no solo es el 1 positivo, sino que también es el negativo. Entonces yo tengo que estudiarlo también con el negativo. Yo tomo otra hoja y yo vengo y digo, yo voy a estudiar ahora el límite, perdonen el color, yo voy a estudiar ahora el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha, de 2x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 1. Si el 1 es negativo y yo lo estudié estudiando por la derecha del menos 1, ya sabemos que si yo estoy aquí y yo coloco ahora el menos 1 aquí, yo lo voy a estudiar por la derecha, lo estoy estudiando por acá. Entonces, si yo me estoy acercando al menos 1, este valor va a ser pequeño. Quiere decir que esto me va a dar menos infinito. Si yo ahora voy a estudiar el límite, porque yo aquí me acerqué fue por la derecha, y la parte, este es el número menos 1. Si yo ahora tengo que x va a tender a menos 1, pero por la derecha, de 2x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 1, es porque yo estoy aquí en el número menos 1 y yo me voy a acercar ahora aquí por la derecha, perdón, por la izquierda. Aquí me voy a acercar por la izquierda. Entonces, en vez de acercarme por acá, vamos a borrar esto. Me voy a acercar por aquí, por la izquierda. Y si yo me acerco por la izquierda del valor que yo tengo acá, en esta expresión, al acercarme por la izquierda, los valores que están a la izquierda van a ser más grandes. Quiere decir que esto que está acá va a tender a más infinito. Por supuesto de que esto y esto lo podemos conseguir nosotros en una gráfica. Todas estas conclusiones me llevan a mí a decir que la recta x igual a 1 y la recta x igual a menos 1, estas dos rectas que yo tengo acá, son asíntotas de tipo vertical. La única forma de poder ver esto ya, con este procedimiento que acabamos de hacer aquí, es haciendo la gráfica de la función. Vamos a hacerla aquí. Recuerden que la función es 2x al cuadrado y todo eso es dividido entre x al cuadrado menos 1. Y me da esta gráfica, miren. Si yo quiero trazar las asíntotas, yo digo aquí asíntota y voy a escoger aquí objeto y el objeto es la función f. Y si ustedes ven, me está dando las dos verticales que valen x igual a menos 1 y x igual a 1 y la horizontal que vale y igual a 2, que fue el resultado que me dio aquí. Entonces yo digo, bueno, la voy a identificar. Esta va a ser mi función, que es la que estoy haciendo en verde. Vamos a dibujar las asíntotas, las vamos a colocar en otro color. Vamos a colocarla en color rojo. Entonces aquí tengo la asíntota en el eje Y
que ya sabemos que vale igual a 2. Esto que está acá, yo me lo puedo llevar para acá. Y aquí tengo las asíntotas, miren. Las voy a colocar por aquí. Voy a quitar el cuadriculado para que no congestione tanto. Y aquí tengo, miren, la función, que es la que está en verde. Y aquí tengo las asíntotas, y igual a 2, x igual a menos 1, y x igual a 1. Y esos fueron los valores que a mí me dieron acá. Por supuesto que ustedes se pueden apoyar con la gráfica cuando vayan a hacer un problema, pero me tienen que justificar todos los datos y procedimientos que han resuelto. Me voy a llevar todo esto para que tengamos el referencial y lo vamos a colocar aquí en la parte de abajo para que ustedes tengan la gráfica de esa función. ¿Ok? ¿Qué otra cosa podemos hacer? Vamos a ver si crece o decrece. Entonces aquí sería parte D, parte C, D y sería parte E. En la parte E vamos a analizar el decrecimiento y crecimiento de la función. Y ustedes dicen, profesor, pero yo lo puedo ver aquí en la gráfica. Porque yo vengo aquí y digo, desde menos infinito hasta menos 1, crece. Entre menos 1 e infinito, perdón, entre menos 1 y 0 crece, pero entre 0 y 1 decrece. Y luego, entre 1 e infinito decrece. Ah, pero para hacer eso nosotros necesitamos utilizar las derivadas. Resulta que la función que yo tengo es la función f de x igual a 2x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 1. Y yo tengo que hallar f' de x para poder hacer el crecimiento y decrecimiento. Quiere decir que f' de x va a ser igual. Como yo tengo aquí un cociente, yo paso una línea de fracción y digo, la derivada del de abajo, perdón, el de abajo al cuadrado. La derivada del de arriba, que sería 2x al cuadrado, multiplicado por el de abajo sin derivar, menos el de arriba igual por el de abajo derivado. Vuelvo a escribir mi línea de fracción y observamos. El denominador lo dejamos igual y derivo arriba. La derivada de 2x cuadrado es 4x, que va a multiplicar a x al cuadrado menos 1, menos, que está aquí, 2x cuadrado, que está aquí. Y cuando yo derivo x cuadrado menos 1, me queda 2x. Como no tengo más espacio, yo tomo otra hoja en mi pantalla y me queda que f' de x va a ser igual. Aquí voy a multiplicar 4x por x cuadrado. Me queda 4x al cubo. 4x cuadrado por 1. Me queda menos 4x. Y 2x cuadrado por 2x me queda menos 2x al cubo. Todo esto dividido entre x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Finalmente me queda que f' de x, que es la derivada, me da como resultado. Perdón, 2 por 2 aquí es 4. Fíjense, 2 por 2 es 4. Entonces yo puedo simplificar este con este. Y lo que me queda arriba es menos 4x sobre x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Y esta es la respuesta de la derivada. Entonces uno dice, bueno, resulta de que f
f' de x será positivo si el x que está aquí es negativo. ¿Por qué? Porque si yo sustituyo un negativo aquí, menos por menos, esto me da más. ¿Ok? Por supuesto, no olvidemos que x tiene que ser distinto de menos 1. Resulta que f de x' ahora va a ser negativo si x, el x que voy a sustituir yo acá, es positivo. Porque lo de abajo siempre es positivo. Pero no olvidemos aquí que el x tiene que ser distinto de 1. ¿Qué indica esto? Que si esto es positivo, entonces yo digo por acá, eso implica de que la función f de x es creciente en menos infinito, menos 1. Porque lo estoy considerando para los x que son menores que 0 sin tomar el menos 1. Y si nosotros vemos la función por el lado izquierdo de menos 1, porque resulta que aquí está menos 1 y aquí está 1, aquí la función va subiendo. Es decir, va creciendo. Y eso es lo que nosotros obtenemos aquí. Ahora, en esta parte que yo tengo acá, la función f de x es decreciente. Entonces uno dice, ¿pero cómo va a ser decreciente? Entonces uno dice, para los x que son mayores que 0, aquí ve, va decreciendo. Y aquí va decreciendo. Entonces uno puede decir acá que está decreciendo entre el intervalo 0 y 1 y el intervalo 1 y más infinito. ¿Ok? Aquí me faltó establecer que entre menos 1 y 0, ella va, fíjense, ella va aquí creciendo. Ella va aquí decreciendo. Ella va aquí decreciendo. Entonces aquí me faltó escribir, y disculpen ustedes, que entre menos 1 y 0 también es creciente. Entonces utilizamos el criterio de la primera derivada para ver dónde crece y dónde decrece. Esta sería la parte E. La parte F. ¿Qué analizamos nosotros en la parte F? En la parte F, nosotros lo que vamos a probar o vamos a encontrar son los números críticos. Y ustedes dicen, ¿cuáles son los números críticos? Los que anulan a la primera derivada. ¿Ok? Y eso es para analizar si cambia de más a menos y ver la concavidad y la concavidad de una función. Pues resulta que si yo tengo que f' de x a mí me dio como resultado menos 4x sobre x al cuadrado menos 1 al cuadrado, yo tengo que analizar que f' de x sea igual a 0. Y para que esto sea igual a 0, lo que yo tengo aquí lo tengo que igualar a 0. Así que
menos 4x sobre x al cuadrado menos 1 al cuadrado va a ser igual a 0 si y solo si menos 4x es igual a 0. Porque aquí, al multiplicar por 0, me queda solo esto. Y esto va a ser 0 si y solo si x es igual a 0. Quiere decir que este valor que está acá va a representar para nosotros el único número crítico. ¿Ok? Y como es el único número crítico, con él yo puedo ver si hay un máximo o mínimo. ¿Ok? En ese punto que tengo yo allí. Porque es el único punto donde la función cambia de signo. Entonces nosotros vemos y analizamos. El valor de 0 es aquí. Y tengo que analizar la derivada aquí y aquí para ver cómo cambia. Entonces uno dice acá, resulta que el intervalo donde voy a trabajar va a ser el intervalo entre menos 1 y 1, aquí. Entonces yo vengo y establezco una recta y sobre la recta aquí en el medio yo coloco al número 0. Aquí yo tengo al número menos 1 y aquí yo tengo al número 1. Yo escojo un punto cualquiera entre menos 1 y 0. Por ejemplo, 1 dividido por 2 negativo. Y escojo otro número aquí, 1 sobre 2 positivo. Este es negativo y este es positivo. Estos dos valores yo los tengo que evaluar en la derivada. Entonces, yo tomo a la derivada y la voy a evaluar en menos 1 sobre 2. Como la derivada me dio menos 4x sobre x cuadrado menos 1, yo escribo aquí menos 4 que multiplica a menos 1 sobre 2 dividido entre menos 1 sobre 2 menos 1, pero este término que está acá está al cuadrado. Vamos a escribirlo bien que está feo. Menos 1 sobre 2 al cuadrado menos 1 y todo esto al cuadrado. Si yo multiplico menos por menos, esto me da más. Y si esto está elevado al cuadrado es positivo, quiere decir que no importa el valor que yo coloque aquí, siempre me va a dar positivo. Es decir que entre este valor y este valor, la derivada es positiva. Aquí está. Pero si yo tomo ahora este valor y lo sustituyo aquí, y yo digo, por ejemplo, f' evaluado en 1 sobre 2, me queda menos 4 por 1 sobre 2 y esto es positivo. 1 sobre 2 al cuadrado menos 1, todo al cuadrado y esto es positivo. Y negativo entre positivo es negativo. Quiere decir que aquí esto es negativo. Y este 0 es el único número crítico. Si la función derivada está pasando de más a menos, quiere decir que al pasar f' de x, al pasar de más a menos, viendo la teoría pasada, va a existir un número máximo. ¿Dónde? En f evaluado en 0. Y si nosotros vemos la función, aquí, en esta parte, y exactamente aquí, hay un máximo. Entonces ya tenemos, volviendo desde el principio,
El dominio, las asíntotas, la gráfica que lo justifica, el crecimiento y decrecimiento, el número crítico y el valor máximo de la función. ¿Qué nos faltaría por determinar a nosotros si la función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? Entonces vendría aquí parte F y ahora viene la parte G. En la parte G vamos a analizar nosotros la concavidad. Recuerden que la concavidad podía ser hacia arriba o hacia abajo. Cóncava hacia arriba cuando aparecía así. Y cóncava hacia abajo cuando aparecía así. Entonces uno dice, yo tenía que calcular la segunda derivada. Resulta que la primera derivada de la función a mí me había dado como resultado menos 4x sobre x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Entonces yo tenía que calcular la segunda derivada. Tenemos que encontrar la segunda derivada. Entonces yo digo, la segunda derivada de x va a ser igual. Vuelvo a pasar una línea de fracción y digo, todo lo que está abajo queda elevado al cuadrado. Es decir, que si elevo al cuadrado esto me queda 4. Como aquí es negativo, yo voy a dejar el negativo aquí afuera. Entonces yo digo 4x derivado por x al cuadrado menos 1 al cuadrado sin derivar, menos 4x sin derivar por x al cuadrado menos 1 al cuadrado derivado. Pasamos una línea de fracción. Al derivar 4x me queda 4, que multiplica a x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Aquí afuera me queda 4x. Y al derivar me queda, primero aplico la regla de la potencia. Y me queda 2 que multiplica a x al cuadrado menos 1. Y cuando yo derivo aquí adentro, la derivada de x cuadrado menos 1 me queda 2x. Todo esto dividido entre x cuadrado menos 1 a la 4. Así me queda que f segunda de x va a ser igual. Uno diría, bueno, ¿qué debo hacer en este tipo de expresión? Yo puedo ver que aquí tengo x cuadrado menos 1 y x cuadrado menos 1. Y yo lo voy a sacar factor común. Y digo, x al cuadrado menos 1 factor común, que va a multiplicar. Aquí me queda, pude haber sacado también 2 factor común, pero lo voy a dejar así. Entonces aquí me queda 4 que multiplica a x cuadrado menos 1. Porque por este me da el cuadrado. Menos 4x por 2, pero como este lo saqué factor común, multiplico por 2x. Y todo esto dividido entre x al cuadrado menos 1 a la 4. Aquí me queda que la segunda derivada de x va a ser igual. Pasamos una línea de fracción y decimos x al cuadrado menos 1 me queda aquí. 4 por x cuadrado, 4x cuadrado. 4 por 1, 4. 4x por x, aquí me queda menos x al cuadrado, pero 4 por 2 es 8 y 8 por 2, 16. Y todo sobre x cuadrado menos 1 a la 4. Quiere decir que me queda x al cuadrado menos 1, que es este, y al sacarla, me faltó el menos. Aquí hay un menos, miren, hay un menos. Me faltó aquí, aquí, y aquí, y aquí. Si sacamos la cuenta,
4x cuadrado menos 16x cuadrado me queda menos 12x cuadrado menos 4. Y todo esto dividido entre x al cuadrado menos 1 a la 4. Pero como este término es igual a este, yo puedo simplificar este con uno de este y me quedan 3. Y como este menos, yo lo puedo multiplicar por este menos y lo puedo multiplicar por este menos. Así que me va quedando que f segunda de x es igual. En esta expresión que está arriba me queda 12x cuadrado más 4. Y abajo me queda x al cuadrado menos 1 elevado a la 3. Y aquí tengo la segunda derivada. Entonces uno dice, bueno, yo ahora tengo que analizar esto. Entonces uno dice, voy a analizar el numerador. En el numerador yo tengo 2x al cuadrado más 4. Y si ustedes ven este número que yo tengo acá, ese número siempre va a ser positivo. ¿Por qué? Porque no importa los valores que yo le esté sustituyendo al x, sean positivos o negativos, al elevar al cuadrado me queda positivo. Entonces, esto va a ser mayor que 0, positivo, para cualquier valor de x que pertenece a los reales. Entonces voy a estudiar ahora el denominador. Y en el denominador yo tengo x al cuadrado menos 1. Pero resulta que x al cuadrado menos 1 puede ser positivo o puede ser negativo, de acuerdo a los valores que yo esté sustituyendo aquí. ¿Por qué? Porque tiene una potencia impar. Entonces uno puede decir, mirando toda la segunda derivada, puede decir que la segunda derivada de x va a ser menor que 0, ¿cierto? Si yo voy a resolver esto que está aquí, vamos a ver cómo lo escribo yo acá. Esto va a ser negativo si solo si x al cuadrado menos 1 es positivo. Y ustedes dicen, ¿y eso por qué? ¿Por qué esto que está aquí va a ser negativo cuando esto es positivo? Porque eso se cumple si y solo si el valor absoluto de x es mayor que 1. Estamos aplicando valor absoluto. Entonces, voy a volverlo a repetir para que se vea bien el análisis. Yo tengo esta expresión. Y resulta que en el numerador, yo sé que el numerador siempre va a ser positivo. Y en el denominador yo tengo esta expresión. Pero esa expresión está elevada a la 3. Quiere decir que si yo ajusto todo esto y el denominador es mayor que 0, positivo, es porque de aquí para acá yo puedo obtener esto, porque con esto hay una propiedad que la voy a hacer en azul. Y miren acá, x al cuadrado menos 1 mayor que 0. El 1 lo voy a pasar para el 0. Y eso se cumple si y solo si x al cuadrado es mayor que 1. Pero para poder garantizar de que esto es mayor que 1 y esto no cambia, yo le aplico el valor absoluto a esto, mayor o igual que el valor absoluto al 1. Aplicando raíz y raíz de x cuadrado es x y raíz de 1 es 1. Pero
El valor absoluto de 1 es 1, así que por eso yo tengo esto que está acá. Ahora, esto que está acá tiene dos soluciones. Una, cuando los x son mayores que 1 y cuando los x son menores que 1. Perdón, menores que menos 1. Porque eso es lo que se consigue con la propiedad esta que está acá. Es decir, que cuando yo tengo esto, es como si yo les dijera que estoy en la recta real y yo tengo por acá el valor de 1 y tengo por acá el valor de menos 1. Y esto tiene solución cuando yo digo los valores que toma para acá. Y esto tiene solución cuando yo tengo los valores que tomo yo para acá. Entonces, analicemos un momento. Si yo tomo cualquier valor que esté aquí, cualquier valor que yo tenga acá, perdón, aquí es, sí. Si yo tomo aquí cualquier valor entre menos 1 y 1 y yo lo sustituyo aquí, el valor de esto me va a dar negativo. Ah, entonces aquí este me va a dar positivo. Entonces aquí tenemos que hacer un cambio. Porque esto que está acá, miren acá, esto que está acá va a ser es positivo cuando esto es mayor que 0. Porque si lo que está arriba es positivo y lo que está abajo es positivo, esto es positivo cuando esto es positivo. Y esto es positivo para los valores que están aquí y aquí. Pero el f segunda de x va a ser negativo si solo si el valor absoluto de x es menor que 1. Es decir, para los valores que están aquí. Entonces de aquí ya podemos sacar la conclusión de que como es negativo, aquí me va a decir a mí de que la función tiene una concavidad hacia arriba. ¿Sobre cuáles intervalos? Sobre los intervalos desde menos infinito hasta 1. Y desde, perdón, hasta menos 1. Y desde 1 hasta más infinito. Y si nosotros vemos la gráfica de la función, fíjense aquí. Aquí la función tiene una concavidad hacia arriba. Y aquí tiene una concavidad hacia arriba. Pero entre menos 1 y 1 tiene una concavidad hacia abajo. Entonces aquí tenemos que escribir bien la conclusión. Vamos a escribir bien esa conclusión en otra parte. Voy a recortar esto. Voy a recortar esto. Lo voy a llevar a la otra hoja. Y lo vamos a poner aquí. Aquí la concavidad es hacia arriba. Y aquí se puede ver en el gráfico. Vamos a poner el gráfico otra vez. Y va a tener una concavidad hacia abajo en menos 1,1.
Es decir, voy a quitar esto y voy a quitar esto. Y voy a tomar esta expresión. Y me la voy a llevar para acá y la voy a poner aquí. Entonces aquí se ve, fíjense una cosa. Desde aquí hasta aquí, él va a presentar una concavidad hacia arriba. Aquí, la concavidad es hacia arriba. Pero aquí, lo voy a anotar en rojo, no importa, en azul. La concavidad es hacia abajo, porque está así. Así es cóncava hacia abajo y así es cóncava hacia arriba. Entonces ya hemos conseguido el análisis de una función. Entonces en el análisis de una función va a haber como un resumen cuando se les pida a ustedes qué es lo que tienen que hacer. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Yo lo voy a hacer aquí como un resumen, cuando ustedes vayan a hacer el análisis. Entonces, ¿qué es lo primero que ustedes van a determinar cuando van a trazar una curva? Van a conseguir el dominio. En la parte B, ¿qué van a determinar? Las intersecciones. Cuando se habla de las intersecciones, es de la gráfica con el eje X y el eje Y. En la parte C, ¿qué van a hacer ustedes? Van a ver si la función es par o es impar. En la parte D de la función, ¿qué van a hallar ustedes? Las asíntotas. Asíntotas. En la parte E, ¿qué van a determinar ustedes? Si es creciente o decreciente. A veces de E, F. En la parte F, ¿qué van a conseguir ustedes? Números críticos con máximos y mínimos. E, F, G. En la parte G, ¿qué van a determinar ustedes? Concavidad, que puede ser hacia arriba, cuando es así, o puede ser hacia abajo, cuando es así. Y esa es la última parte, creo que fue G, ¿no? G, la concavidad. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer el trazado de curvas, tenemos que hacer dominio, intersecciones, par impar, asíntota, creciente y decreciente, números críticos máximo mínimo, concavidad hacia arriba, concavidad hacia abajo. ¿Ok? Preguntas al respecto. Jóvenes, aquí lo que ustedes tienen es que ponerse a repasar toda la teoría y ponerse a trabajar. Lo que tendríamos que hacer nosotros es más ejercicios de esta parte para que se les aclaren. Vamos a hacer uno más y dejamos la clase por hoy hasta aquí. Voy a tomar otra hoja. Y la vamos a empezar aquí. ¿Ok?
Vamos a suponer que a mí me dan un ejemplo y dice el ejemplo, trazar la función, perdón, la gráfica de la función. Cuando me dicen trazar la gráfica de la función, yo tengo que aplicar A, B, C, D, E, F y G. Y yo le doy una función aquí, f de x igual a x al cuadrado sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. Vamos a escribir bien abajo que está mal. De x al cuadrado más 1. Entonces uno dice solución. Y se va a la parte A. Perdón, aquí no es x cuadrado, aquí es x solito. Entonces vamos a hallar primero el dominio. Entonces uno dice, arriba se puede sustituir cualquier valor, pero abajo no. Porque resulta que en el denominador el x más 1 tiene que ser mayor que 0. Eso implica de que x tiene que ser mayor que 1. Ya con esto uno tiene el dominio y dice, el dominio de la función f de x va a ser igual al intervalo que comienza en menos 1 y se va hasta más infinito. Listo, ya conseguí el dominio. Lo pueden escribir así o en forma de conjunto. Parte B, me voy con las intersecciones. Entonces uno dice, ¿cómo es eso de las intersecciones, profesor? Bueno, si ustedes tienen que x es igual a 0, y ustedes saben que la función es f de x igual a x al cuadrado sobre la raíz de x más 1, y este 0 ustedes lo meten acá, es porque f de 0 es igual a 0 al cuadrado sobre la raíz de 0 más 1, y eso es 0. Entonces, en ambos casos es 0. Porque cuando yo tomo x igual a 0, la imagen me da 0. Quiere decir que y es igual a 0. Ya conseguí la intersección. Parte C. Simetría. En la simetría, yo tengo que ver si es par o impar. Entonces uno dice, para que sea par, tiene que cumplir que f evaluado en negativo sea igual a f evaluado en positivo. Entonces yo digo, f evaluado en menos x es igual a menos x al cuadrado, a menos x elevado al cuadrado sobre la raíz cuadrada de menos x más 1. Pero esto es diferente a f positivo, porque esto que está acá elevado al cuadrado me da x cuadrado, pero este cambia. Entonces, no es par. Para que fuera impar, f evaluado en negativo tiene que ser a menos f evaluado en positivo. Y esto tampoco ocurre porque no hay manera de sacar este menos. Entonces, no es impar. Entonces uno puede sacar una conclusión. Conclusión, no hay simetría. ¿Por qué? Porque no es par y no es impar. C, ahora viene la parte D. ¿Cuál es la parte D? Las asíntotas. Entonces uno dice, ajá, ¿cómo eran las asíntotas, profesor? Bueno, que yo le voy a calcular el límite cuando x tiende a infinito de x al cuadrado sobre la raíz cuadrada de x más 1. Pero como este valor es mayor que este,
Esto me da infinito. Porque esto va a crecer más rápido que esto. Y como me da infinito, no hay asíntotas horizontales. Entonces uno dice, ¿y habrán verticales? Para verticales uno dice, voy a aplicar el límite cuando X tiende y uno se va arriba. Y analiza. El -1 no lo toma. Entonces yo tengo que estudiar en -1. Y como el intervalo es desde -1 infinito, uno dice, quiere decir que si aquí está el -1, yo lo tengo que estudiar por la derecha, porque el intervalo comienza acá. Entonces yo digo, X tiende a -1 por la derecha. Dx al cuadrado sobre la raíz cuadrada de X más 1. Como X tiende a -1, es indudable que aquí arriba esto me da un número, que es 1. Y este número que está acá me da 0. Y 1 entre 0 es infinito. Pero como los valores de -1 de acá son más grandes, este valor me da infinito positivo. Y como me da infinito positivo, esto quiere decir, aquí sí, que X igual a -1 es una asíntota vertical. Si ustedes quieren, lo marcan en rojo. Es decir, no hay asíntotas horizontales, pero sí hay una asíntota vertical. Parte D, parte E. En la parte E, lo que tengo que analizar es si la función es creciente o decreciente. Pero vamos a adelantarnos un poquito. Yo voy a tomar aquí análisis y voy a derivar. Y ya sabemos que la expresión es, arriba es x elevado al cuadrado. Yo todo esto lo voy a encerrar en paréntesis. Y todo esto va a estar dividido, y voy a abrir otro paréntesis, entre la raíz cuadrada de x más 1. Es decir, SQRT, entre paréntesis, x más 1. Y yo le voy a decir que me dé la derivada. Y aquí tengo la derivada. Pero esto que está acá yo lo puedo simplificar. Vamos a simplificar la expresión. Y me queda esta estructura que está aquí. Pero eso que está aquí yo lo puedo inclusive factorizar. Vamos a factorizar la expresión. Y me queda así, que es mucho mejor para trabajar. Entonces yo voy a copiar todo esto para que no olvidemos que nosotros podemos utilizar Wx máxima. Lo voy a poner aquí. Entonces me va a quedar aquí que la derivada de la función me da como resultado x por 3x más 4 dividido entre 2 que multiplica a x más 1 elevado a la 3 medios. ¿Ok? Y este es el que vamos a analizar. Entonces uno dice, la función derivada en x va a ser positiva no, perdón. La función derivada en x va a ser igual a 0
si x es igual a 0. Porque tengo que hallar el número crítico. Quiere decir que x igual a 0 es un número crítico. ¿Cierto? Entonces uno dice, bueno, entonces f' de x va a ser menor que 0 cuando x es mayor que menos 1 y menor que 0. Y f' de x va a ser mayor que 0 cuando x es mayor que 0. Y ustedes dirán, profesor, ¿y por qué lo está estudiando aquí? Bueno, porque resulta que si nosotros nos vamos a estudiar el dominio de la función, el dominio de la función está entre menos 1 e infinito. Es decir, es como si yo les digo, yo tengo la recta y yo voy a ubicar el número menos 1 aquí y digo, los valores que están aquí para acá, hasta más infinito, van a representar el dominio de la función. Pero de aquí para acá, yo voy a tener por aquí, en alguna parte de por aquí, yo voy a tener el 0. Y aquí me está diciendo a mí que esta derivada que yo tengo aquí, si yo le pongo un 0 aquí, esto se hace 0. Quiere decir que es un número crítico. Como es un número crítico, yo lo voy a analizar. Y yo me doy cuenta que para los valores que están entre menos 1 y 0, si yo sustituyo un valor acá, esto me da negativo. Pero para los valores que son mayores que 0, es decir, los que están de aquí a la derecha, si yo lo sustituyo aquí, la derivada me da positiva. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto que tengo yo aquí? Que la función f de x es decreciente cuando los valores de x son mayores que menos 1 y menores que 0. Aquí. Y la función f de x es creciente cuando los valores de x son mayores que 0. Es decir, aquí. Aquí, como la derivada es negativa, decrece. Y aquí, como la derivada es positiva, crece. Y estas son dos expresiones que se deben ver claramente cuando yo haga la gráfica de la función. Entonces estamos en la parte E y ahora vamos a la parte F. ¿Cuál es el único número crítico que hallamos nosotros? X igual a 0. Entonces yo tengo que evaluar f' de x para los valores de x que son menores que 0. Perdón. Sí, para los valores de x que son menores que 0. Y tengo que evaluar la función de x para los valores de x que son mayores que 0. Entonces, si yo me voy a la recta real y yo tengo el 0 aquí y tengo el menos 1, y yo sé que este es el dominio de la función, yo tengo que tomar un número aquí y evaluarlo aquí a ver qué pasa con esto. Y aquí yo tengo que buscar un número aquí para saber qué pasa con los valores que son mayores que 0. Entonces uno dice, bueno, si yo tomo f' y lo voy a evaluar, por ejemplo, aquí en menos 0,5, cuando yo tomo este valor y lo meto en esta derivada,
Sacando las cuentas, esto me da negativo. Y si yo tomo la función y lo voy a evaluar en un valor por aquí, por ejemplo, en 0,5 positivo, que está para acá, puedo escoger el 2, el 3, el 4, lo que sea. Eso aquí me da positivo. Quiere decir que la función derivada está cambiando de menos a más. Y si la función está cambiando de menos a positivo, quiere decir que en x igual a 0, porque está cambiando de menos a más aquí, hay un mínimo local que vale f evaluado en 0. ¿Ok? Y eso utilizando el criterio de la primera derivada. Ahora vamos f y ahora vamos a g. ¿Qué sería con g? Tenemos que calcular la segunda derivada para ver si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Me voy aquí. Y resulta que a esta expresión que yo tengo aquí le voy a calcular la segunda derivada. Entonces yo voy a escribir aquí DIFF entre paréntesis y voy a escribir esta salida que está aquí, que es porcentaje o 3. Le voy a colocar a esa expresión coma, le voy a colocar X y le voy a colocar 1. Me pongo afuera y lo derivo. Y si ustedes ven, me da esta expresión. Ahora, esa expresión que está allí, yo la voy a factorizar. Y si yo la factorizo, me da precisamente esto. Este factor que está aquí es la segunda derivada. Perdón. Yo no sé por qué lo pegué ahí. Control C y lo vamos a llevar aquí. Quiere decir que f derivado de orden 2 es igual a 3x al cuadrado más 8x más 8 dividido entre 4, x más 1 elevado a la 5 sobre 2. Eso que está acá. Entonces, cuando yo estoy en esta expresión, recuerden que el dominio comienza en menos 1 y se va hasta infinito positivo. Pero aquí yo voy a calcular la raíz cuadrada de valores que están después del número menos 1. Quiere decir que el numerador, aquí, este que está aquí, siempre va a ser positivo. ¿Ok? Y en el denominador, perdón, al revés. Este es el denominador. Este es el denominador. Aquí no importa lo que yo sustituya, cuando yo le saco la potencia 5 sobre 2, esto siempre es positivo para los valores del dominio. Ustedes basta, por ejemplo, coloquen 0 aquí, esto es positivo. Coloquen 2 aquí, esto es positivo. Para cualquier valor del dominio de la función. Ahora me voy al numerador. El numerador es 3x al cuadrado más 8x más 8. Y esto que está acá siempre es positivo. Y ustedes dirán, ¿y eso por qué? Ah, porque resulta que esto que está acá es una cuadrática.
Y esa cuadrática tiene un discriminante. Si ustedes se acuerdan del discriminante, es decir, me refiero, menos b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4a por c sobre 2 por a. Resulta que este es el discriminante. Y si yo tomo ese discriminante b al cuadrado menos 4ac y yo lo sustituyo con estos valores, este es a, este es b y este es c. Quiere decir que aquí esto es 8 elevado al cuadrado. 4 que multiplica 3 y que multiplica 8. Esto me da 64 menos 8 por 3 es 24. Y 24 por 4, para ver. Ya un momentico, tengo un error por aquí. Ya vaya, vaya. Déjeme analizar un momento. Esto me está dando más. 4 por 4, 16. 4 por 8 me da menos 26. Perdón, 96. No, esto no siempre es negativo. Voy a colocar por acá un signo de interrogación. Esto me da 96 y esto es negativo. Ya va un momentico, déjenme analizar aquí. 4 por A por C. Si esto me da aquí menos 32, que es menor que 0. Menos B. Ah, ok. Ya va, déjeme analizar un momentico aquí, que tengo una pequeña duda. Ya va. Ah, ya. Yo no sé para qué estoy escribiendo esto. Esto no hace falta. ¿Por qué? Porque si yo tengo esto y yo lo voy a evaluar en el dominio, no importa los valores que yo sustituya aquí, esto siempre me va a dar positivo. Por ejemplo, si yo sustituyo aquí 0, me queda 8. Si yo sustituyo 2, me da positivo. 3 me da positivo. Para valores pequeñitos que yo tenga acá, cuando yo le elevo al cuadrado, esto me va a dar positivo. Quiere decir que el numerador siempre es positivo. Esto es cierto. En el dominio menos 1,0. Y si el numerador es positivo y el denominador es positivo, eso me da como conclusión de que la segunda derivada de la función siempre va a ser positivo para todo valor de x que pertenece al dominio de la función f de x, que es menos 1, infinito. Y si esto es positivo, quiere decir de que la función presenta una concavidad hacia arriba. Es decir, es cóncava así. Entonces vamos a analizar. Yo voy a hacer la gráfica de la función. Vamos a borrar esto. Y vamos a analizar la gráfica de la función. La función era x al cuadrado dividido entre la raíz cuadrada de x más 1.
Aquí está. Voy a colocar aquí asíntota, objeto, y la función es f. Y me da -1. ¿Cuánto nos había dado a nosotros la asíntota? -1. Y nos está diciendo que es decreciente desde -1 hasta 0. Desde -1 hasta 0 la función va bajando, miren, va decreciendo. Y cuando llega a 0, sube y es creciente. Quiere decir que a partir de x la función es creciente, estábamos bien. En el punto 0, 0 es la intersección y no hay más asíntotas. Y presenta una sola concavidad desde -1 hasta infinito hacia arriba. Es decir, que estamos bien. Esto representa la función y esta representa la asíntota. Voy a recortar todo esto y nos lo vamos a llevar para acá. Y vamos a tomar otra hoja para colocar las conclusiones. Entonces aquí se ve claramente. Lo que está en verde, esto es la asíntota. Y lo que está en naranja es la función. Observen que tiene desde aquí hasta aquí va decreciendo. Pero desde aquí para arriba, así, va creciendo. Y aquí presenta una concavidad hacia arriba. ¿Dónde? En el intervalo que comienza en -1 abierto y se va a más infinito. Y ahí tengo todos los datos del problema. Bueno, vamos a parar hasta hoy acá.